Buenas tardes, somos el grupo número 11. Nos corresponde la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Esta ley fue declarada como ley o entró en vigencia en el año 1987 durante el gobierno del presidente Lucinchi. Es algo un poquito atractivo, o más que atractivo, curioso, de que la ley no se ha cambiado o no ha tenido modificaciones realmente importantes desde el año 1987. Anterior a esta ley, habían otras leyes que fueron establecidas desde la época de Marcos Pérez Jiménez, donde hubo el boom urbanístico en Venezuela, específicamente en Caracas. No sé qué opinan acerca de... Bueno, creo que la ley se hace con el propósito de generar armonía entre los urbanismos y crear... Y buenas relaciones en vialidades, comunicaciones entre ellas. Sí, y en este caso, bueno, no ha sido modificada, como dice el amigo, porque no ha afectado a este gobierno como tal, ¿no? Más que todas las leyes que se han cambiado, pues son porque afectan al gobierno, y esta ley, pues, no ha sido afectada, no ha sido cambiada desde el año nombrado por el amigo, y a eso nos referimos, como dice Daniel, en que haya armonía entre los urbanismos, que haya sintonía entre la naturaleza y la creación de los nuevos urbanismos, donde se crean no sé. Los vestigios más importantes de esta ley, como hemos estado hablando, es durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y podemos ir al hecho histórico de que Venezuela se transforma en los años 1900, a partir de la mitad del siglo XX, en una Venezuela rural a una Venezuela mucho más desarrollada y mucho más urbanística. Sí, ya que se vinieron desarrollando muchos proyectos, uno de ellos, lo más importante, es la autopista Caracas-La Guaira. Y todo esto pues hizo el desarrollo urbanístico de Venezuela de una manera exponencial. Eso hace la conexión entre los urbanismos, los municipios y las grandes ciudades, como es el túnel de Mérida también, el túnel Vigía Mérida, que nos hace esas conexiones entre urbanismo, entre ciudades, entre poblaciones, entre municipios, ya que cada municipio se está encargando de crear esos urbanismos con cierta armonía, para que haya esa conexión vial también, y entre las conexiones viales hayan ese intercambio de comercio, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí en Mérida, que tenemos en las zonas rurales muchas zonas de agricultura, y entonces en todos esos urbanismos pequeños donde hay agricultura, pues necesitamos armonía y conexiones entre las ciudades, en este caso Mérida, que es donde todas las zonas rurales, urbanísticas, esos municipios pequeños, necesitan conexiones y armonía a la ciudad de Mérida, al municipio Libertador, donde nos traen cierta variedad de agro, ¿no? En este caso. En ese orden de ideas, vamos a comenzar a desarrollar. Es necesario establecer que la ley se divide en 11 capítulos, algunos de los cuales, en 11 títulos. Bueno, continuando con lo que dice el amigo Ender, para lograr todo ese tipo de características en una región, se crea esta ley con ciertos parámetros a seguir. Entonces, esta ley está constituida por 11 títulos, y algunos títulos están divididos están fragmentados en ciertos capítulos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, el título 1, que es más general, habla sobre las disposiciones generales, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Luiger, sobre...? Bueno, los objetivos, sí, en el título 1 se explica de manera más explícita los objetivos y el fundamento por el cual se crea la ley, ¿sí? Entre ellos destacan la organización, el tratar de influir y el tratar de ayudar al desarrollo urbanístico, y además de que la gente se motive a crear ciudades. Prácticamente es de esta manera que se desarrolla la ley. De igual forma, trata mucho lo que es el tema acerca de, a pesar de que tú vayas a tener un desarrollo urbanístico en tu localidad, pues también tiene que ir de la mano de ciertas normas, cuidando la ecología, cuidando la cuestión sobre el natural. impacto ambiental más que todo. Sí, es importante. Sí, estas normas urbanísticas también tienen como leyes esos parámetros sobre el impacto ambiental que existe, porque, bueno,
Y siempre que se va a hacer un urbanismo nuevo, pues el impacto ambiental es algo alto. Bueno, por lo menos este primer título está comprendido desde el artículo 1 hasta el artículo 5, ¿no? Y bueno, continuando con el título 2, que habla de la Administración Urbanística Nacional, que está comprendido entre el artículo 12 y el artículo 15, trata sobre cómo se administra todas estas leyes o cómo se va ordenando. Entonces, para eso está encargado el Estado, el Poder Ejecutivo y el Municipal, Y a su- que en y a este su caso vez serían las las alcaldías. alcaldías, claro. ¿Y ese legislativo qué? No. El municipal. el Municipal, el el- Estado y... No, en su mayoría es el poder ejecutivo y el poder El municipal. poder ejecutivo. El poder municipal Claro. puede estar representado tanto en el alcalde como en el consejo. Claro, pero vamos como de rangos, ¿no? El Estado, el Poder Ejecutivo y al final el... No, pero en la ley se establece más que todo son los dos, municipal y presidencial. Ok. O sea, ellos son los encargados de De liberar liberar el esa ordenanza, ¿no? De Ajá. liberar esa ordenanza O sea, son- y hacer o sea, cumplir estas normas. o sea, ellos serían la autoridad en este caso. Claro. Sí, pero la autoridad a veces más que el regimiento de la misma ley, a veces lo que trata es de promover el desarrollo urbanístico. Sí, de influir, de influir en ese desarrollo, ¿no? Claro. Se trata de que las alcaldías como que inspiren a las personas y haya una cultura, ¿no? Sobre todo eso, una cultura de un urbanismo organizado, por ciertas normas aquí ya planteadas. Sí, O sea, la de- por lo menos tienes algún artículo de este título a la mano, que están contemplados del artículo 5 al artículo 11, Bueno. para comentarlo acá en el Bueno, podcast. a grosso modo se puede decir, te puedo mencionar una de las cosas más importantes que destaca en este título, que es acerca de la creación, sí, de ciudades, pero también de que esas ciudades que sean creadas o que esos urbanismos que sean creados tengan las condiciones y se vean beneficiados de ciertas cosas que son necesarias. Yo le voy a poner un ejemplo. Condiciones, disculpa que te interrumpa, con las condiciones me imagino que se nombran los servicios, ¿no? Servicios Sí. de agua, servicios de luz, Sí, esa- luz eléctrica, pues. En su mayoría eso es lo básico, pero también hay cuestiones que hoy por hoy son muy necesarias. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy del municipio de Santos Marquina. En mi municipio sí hay servicio de agua y toda la cuestión, pero no hay un banco. Entonces a mí me Servicios parece... públicos, sí, claro. no hay un banco. Entonces todas esas cuestiones ayudan o no, mejor todo lo contrario. En vez de ayudar, Claro, atrasan a un atrasan el municipio desarrollo del y municipio. colapsan a un municipio principal como es el municipio Libertador. Eso es muy cierto. Porque ¿qué pasa? Cuando no hay, por ejemplo, un banco en el municipio de Santos Marquina, colapsa una ciudad porque toda esa gente tiene que ir al banco de la ciudad principal, que es el municipio Libertador en este caso, y esos bancos colapsan. ¿Por qué? Porque el desarrollo en esta norma debería regir de colocar un banco, por ejemplo, en el municipio de Santos Marquina que ayude a Descentralizar. descentralizar. Y este fenómeno tiene grandes efectos en lo que es a nivel nacional. Después, en los que van a ser los títulos posteriores, vamos a desarrollar mejor esta idea, porque de verdad que tiene un gran peso. Claro. O sea, por lo menos entonces estamos hablando de que el Poder Ejecutivo se encarga es como de lo general, pues. Sí, Y lo municipal es como De destacaría hecho, los en el- proyectos. en el título 3 se empieza a especificar las responsabilidades que tiene el Poder Ejecutivo y los poderes y el poder municipal Ajá. y el Estado, ¿no? Sí, Ok. en el tercer título se desarrolla toda esa idea. Y es donde lo que estás diciendo es verdad. El Poder Ejecutivo sí trata de planificar y de monitorear que todo se lleve de una manera armoniosa, de una manera efectiva, pero realmente el que está en contacto con la gente, el que está en contacto con el urbanismo son los poderes municipales, que comprenden el alcalde y el consejo comunal y otras cuestiones. Sí, claro, porque son los poderes que ven las necesidades puntuales. Sí. O sea, que están cerca de las eso, realidades. de las realidades del municipio, que se necesita, que hace falta, qué servicio no está funcionando, etcétera, etcétera. Eso, Sí, es que cada municipio tiene una realidad distinta. Sí. Así sea dentro del mismo estado, las realidades del municipio de Santos Marquina son muy distintas a las realidades del municipio Campo Elías, Campo Elías, sí, por exacto. ejemplo. son muy diferentes. Ajá, bueno, continuando con el seguimiento de la ley, tenemos el título 3,
que comprende la administración urbanística, y él va desde el artículo 12 al artículo 15. Pues también establecía que estaba la administración, se encargaba, era el Ministerio de Desarrollo Urbano. No sé si en este momento sí sea el mismo ministerio o fue cambiado de nombre, porque como la ley es de 1987. Sí, lo que pasa es que sí hay muchas cuestiones que a la realidad de hoy, por eso es que llama la atención que no haya sido modificada de una manera. Sí, bueno, es que si ponemos a la realidad, al día de hoy, estos gabinetes han sido muy cambiados en el transcurso de este mismo gobierno, por decirlo así. Han creado más ministerios que se subdividen y se dividen entre ellos. Sí, entonces es una manera distinta y además que la ley está bien, en manera general se puede adecuar siempre a las circunstancias, pero cuando pasan los años también van cambiando muchas características de la población venezolana de hoy. La población venezolana de hoy no es igual a la población venezolana del 87. Claro, y obviamente a pasar de los años siempre la población va creciendo, porque es mayor la natalidad que la mortalidad en este caso. Entonces siempre tenemos esa necesidad de ir supliendo espacios y creando nuevos urbanismos en este caso. Bueno, a continuación hablaremos sobre el capítulo 4, que habla sobre la planificación urbanística. Este capítulo se divide o va desde el artículo 16 hasta el 51 y está fragmentado en 4 capítulos, que habla de las disposiciones generales, de la planificación urbanística nacional, local y sus planes especiales. ¿Qué me puede decir Daniel y el pana William con respecto a las disposiciones generales? Es como la planificación y ordenación nacional del territorio. También en otra disposición general es la planificación y ordenación urbanística a nivel regional, y también la planificación y ordenación urbanística a nivel local. Bueno, de manera análoga, cabe resaltar que, como ya comentaste, el título se divide en 4 capítulos. Los capítulos no son más que una fiel imagen de lo que es el sistema de planes que se desarrollará y el cual se pretende desarrollar en el contenido, ¿sí? Bueno, en el capítulo 1 hay varias cosas importantes. Hay algo que establece el artículo 18, que habla acerca de que a pesar de que el Ejecutivo no planifique, o que a pesar que el Ejecutivo no aupe la cuestión de un plan de desarrollo municipal o local, puede ser también desarrollado desde el sector privado. Y es ahí donde es importante esa relación entre el sector privado y el sector público. Sí, claro. Con respecto al capítulo 2, pues es como más general en cómo separar los espacios nacionales, ¿no?, de los suelos. Entonces, por lo menos ahí se puede ver cómo se agarran unos espacios para un hospital, para un parque, para el desarrollo urbano. Claro, es cuando se hace un estudio como el pre de lo que va a ser, ¿no? Si va dirigido, en este caso, a una escuela, dirigido a un liceo, cierto, porque como sabemos, en los municipios más que todo, el centro de cada población siempre es la plaza y la iglesia, ¿no? Y de ahí como que se expande el urbanismo alrededor de eso, alrededor de las escuelas, bueno, no alrededor de las escuelas, pero sí que tenga cercanía con ese urbanismo para que haya esa armonía también. Y además que tiene que tener límites. Es por ello que esto no puede pasar desapercibido. Es necesario que un urbanismo tenga límites de construcción. Hay zonas donde no se puede construir, y eso ha traído con el paso de los tiempos desastres naturales, cuestiones que han sido bastante complicadas. Sí, bueno, eso más que todo en el país no se cumple porque no hay quien haga cumplir estas normas, ¿no? Porque en el municipio ni en el estado. Bueno, de hecho, ahorita estábamos mirando hacia la montaña y vimos cómo está la diferencia de urbanismo, donde existe el impacto ambiental y esos riesgos naturales, riesgos de vida más que todo, porque construyen en suelos y en zonas, en ubicaciones que no se debe urbanizar y construir. Entonces es donde ocurren los desastres naturales. Aunque Mérida con sus defectos pues pareciera tener una mejor planificación que muchas otras ciudades de Venezuela, ¿no?
Ah, claro. En Pero comparación. En comparación, lo que pasa es que Mérida también tiene un poco espacio, muy poco espacio de urbanismo. Y recuerden que, bueno, la ciudad está dentro de una universidad, o la universidad dentro o sea, es relativo eso, ¿no? Claro, es verdad. Y no, y más que todo eso que dices se aplica para el municipio de Libertador. Pero los demás municipios no tienen Ese orden. Sí, porque son muy rurales. Sí, hay muchos municipios, por lo menos, O sea, con muchas zonas como Torondoy, como Padre Noguera, que de hecho pertenece al estado Mérida, pero es muy alejado y Está en frontera con otros estados. de hecho tú para ir a Padre Noguera tienes que pasar por Táchira. Exactamente. Sí, Bueno, y también, no hay también será desarrollo. porque Mérida es como una zona turística, ¿no? Claro, y además Debe ser que que la visión es de otra manera. y no es que la escuela de ingeniería también, a pesar de todo, la escuela de ingeniería de Mérida es de las mejores del país. Sí. Entonces, pues es algo que tiene peso. Algo que tiene peso en ese sentido, en hacer nombrar o en hacer cumplir, más que todo, en hacer cumplir estas normas, estos capítulos, desde el Estado hasta lo local, que es el municipio quien debe hacerlo cumplir. Sí. En este mismo orden de ideas podemos desarrollar el capítulo 3. El capítulo 3 del título que estamos desarrollando habla acerca de la planificación urbanística a nivel local. Y en ello se detalla muchos aspectos importantes como la permisología y todo lo que tiene que desarrollar una persona y de lo que la persona debe de hacer cuando hace alguna modificación. O está construyendo a su vez. Sí, eso más que todo van los permisos en las alcaldías que se deben sacar. Por ejemplo, cuando se están sacando los desechos de escombros, dónde se deben desechar, dónde se deben llevar, de qué manera y qué horario. Lo que pasa es que, bueno, en pocas estas normas se cumplen, pero sí están formuladas aquí como lo vemos y son permisos que se deben sacar. Por ejemplo, hay muchas urbanizaciones que no permiten reparaciones en horas de almuerzo, de ciertas horas, más que todo en horas de oficina, por la cuestión de sonidos, más que tú sabes, cuando se construye, pues se dan golpes, martillea, taladra, etcétera, etcétera, y ocurren estos daños sónicos, ese impacto a la contaminación sónica más que todo. Ajá, pero estamos hablando de una construcción nueva o una remodelación. No, ambas, porque cuando tú vas a construir una urbanización, por ejemplo, aquí que estamos situados en Las Tapias, ya es una urbanización estable, ya ordenada, por así decirlo, y de repente tú no vas a venir a hacer una remodelación a una casa o estás construyendo por primera vez en un terreno que está baldío, que lo acabaste de comprar o adquirir, y empiezas a hacer construcciones y empiezas a hacer cortes de terreno, y a dónde vas a llevar ese terreno, a dónde vas a llevar ese tipo de escombros, porque no puedes tirarlo en la basura, por así decirlo, porque eso es contaminación visual, ¿me entiendes? Por eso se debe cumplir estas ciertas normas y pedir esos permisos en la alcaldía, ya que tú no los cumples, cuando de repente algún vecino te hace la denuncia, puedes llevar ciertas consecuencias de multa, sí. Consecuencias hasta de repente que te quiten el permiso de construir y te paran la obra. Sí, te paran la obra total, así estés haciendo una remodelación pequeña, te llega la alcaldía, te llega el encargado de esto y te cierra por completo, te para la construcción y lo que hace es perder dinero, porque tienes obrero, tienes un ingeniero de repente pagándole por día o por un contrato que hayas hecho y vas a perder dinero. Sí, es importante resaltar que cualquier persona que viva en la urbanización o que viva en la localidad donde se está efectuando estas actividades puede poner la denuncia en caso tal, para saber si las actividades cuentan con la permisología correspondiente. Exacto. No es necesario únicamente que sea un sindicato o que sea la junta de vecinos, no, cualquier persona, cualquier ciudadano puede hacer. Porque me imagino que para una remodelación habrá cierto horario, ¿no? Porque sí, por lo que te nombré. ¿Y a qué organismo en particular va uno a la alcaldía? Me imagino que esto es la oficina de catastro. De catastro, sí. Sí, la oficina de catastro que está encargada de... Porque hay una oficina que se encarga de saber por sectores, por ejemplo, Las Tapias. La mayoría de casas tiene 4 o 5 habitaciones, 3 baños, áreas verdes, etcétera, etcétera. Todo esto está detallado en catastro. Me imagino que la permisología se debe sacar por ese. Sí, en el momento que una persona vaya y notifique que se está haciendo una construcción y esa construcción no cumpla con la permisología, se para y además se puede multar. Sí, se multa, como te digo, hay pérdidas económicas grandes.
Entonces es necesario y es importante también de que hay muchas personas que no saben del contenido de estas leyes. Y estas son cuestiones que son del día a día, que nos las pasan a ignoran todos. más que todo. De Sí. repente las personas que nosotros las sabemos porque estamos empapados en esto, porque lo estudiamos, ¿sabes? Pero hay personas que de repente empiezan a construir, no están al tanto de estas normas y empiezan a construir porque les dio la gana. O de repente tú en tu casa, Daniel, quieres quitar esta pared y Bueno, y de poner hecho otra, la de mayoría de repente la gente lo pones. hace, es que lo hace. Y por eso es que ahí viene el impacto ambiental, porque de repente tú lo haces y tú no vas a tener esos escombros en la casa. Entonces, Claro, es así. yo voy a botarlo para allá, para el chama, porque para allá todo el mundo lo hace. Y entonces se van hacia allá, tiran los escombros y ahí es donde viene el impacto ambiental a la fauna, a la flora. Y es donde Y lo más triste que donde más se ignora estas leyes es donde más afecta. Y son en las zonas rurales, que es donde hay más flora y fauna que hay que cuidar, en realidad. eso yo creo que viene desde el Estado, ¿no? Porque hace poco yo tuve la experiencia y la anécdota de subir a la sierra y llegué por la parte de atrás del teleférico y el impacto ambiental es grande. Cuando hicieron el teleférico, la cantidad de escombros que hay hacia la parte de atrás del teleférico de la Sierra Nevada es increíble. O sea, imagínate, o sea, no lo cumple el Estado y es muy difícil que lo haga cumplir, porque ellos son los primeros que deben dar el ejemplo, ¿no? Claro. También. No, o sea, no lo cumplen ellos, pero, o sea, ellos cumplen lo que les conviene. No, lo que pasa es que, bueno, sabes que ahí es donde van a joder al ciudadano. Económicamente, siempre es así. Claro, sí. Se aprovechan de eso, como cuando tú no tienes la licencia y andas en la carretera manejando y tal y no tienes licencia, te multan por eso. Esto es idéntico. El gobierno, el Estado se encarga de joder al ciudadano de esta manera. No sacó la primosología, está botando escombros donde no debe, de una vez multado. Y es lo mejor, ¿no? Así se crea cultura, porque así se crea La cultura. cuestión es que a veces es selectiva. Selectiva, sí. Esa, Bueno, el ejemplo de ellos lo deben dar, Sí. como te lo dije en esta anécdota, deben cumplir para ser el ejemplo. claro. De igual manera podemos desarrollar el capítulo 4, que es acerca de las leyes especiales. Estas leyes pueden ser emitidas por ya sea el órgano o como tal el ejecutivo, o puede ser emitida también por el representante municipal o consejos municipales. De igual manera también el sector privado puede postular algunos planes especiales que son en su mayoría para tratar de estabilizar o mejorar una zona rural. Bueno, en este caso yo he escuchado, no sé si ahorita eso está actualizado, hemos visto que no está actualizado, que le han dado muchos poderes a estos consejos comunales, ¿no? Y Claro. esas permisologías a veces, de lo que estamos Pero es hablando en el capítulo difícil. pasado. Es difícil hablar de eso porque esta ley es del año 87. Sí, El año por eso no 87. está actualizado, pero Hoy en no día son- eso es muy importante. sí, estos consejos comunales tienen prioridades o le dan esa autoridad de sacar esos permisos, no la alcaldía, sino tú te tienes que dirigir ahora a los consejos comunales, a disposiciones especiales como estas, y tienes que sacar esas autorizaciones por De hecho, El problema de eso es que posiblemente la gente que está en el consejo comunal no No. esté capacitada. no esté capacitada para eso, como dice Daniel. sí, pero de todas maneras la realidad es que no nos podemos guiar solo de la ley de ordenanza urbanística, sino que también, a pesar de todo, tenemos que conocer la ley de los consejos comunales, porque También de hay igual veces que manera pasa está, por y encima está- de estas sí, normas. Sí. y está vigente, es algo que le está dando se manera. mueve de esa manera. Bueno, continuando con el título 5, que habla sobre el régimen urbanístico de la propiedad. Este está desde el artículo 52 al 59. Bueno, este título está basado en el que cada propiedad tiene una función social, ¿no? Y entonces, debido a eso, cada propiedad estará sometida a ciertas contribuciones. Entonces, ¿qué puedes hablar con respecto a eso? Bueno, con las contribuciones, me imagino que es esto, ¿no? Lo que yo entiendo por esta norma es ese registro de alcaldías y municipios que tienen de todo el catastro urbanístico para el cobro de servicios. Exacto, depende del tipo de construcción, tipo urbanismo, Tipo urbanismo, no, sí. Es para eso, a fin de llevar un orden, un registro de los cobros de servicios como el agua, la luz eléctrica, el teléfono, que es el del Estado, y así llevar un orden, ¿sí?
de cierto... Sí, porque el hecho de tener una propiedad tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. El aseo urbano también iba ahí. Sí, todas esas cuestiones son responsabilidades que tienen que asumir los propietarios de cualquier sitio, ya sea su casa, su negocio. De igual forma, cabe resaltar que no solo esto se refiere a las urbanizaciones de densidad de población, sino también aquellas áreas donde haya una densidad de población de 5 personas por lo menos por kilómetro cuadrado, también tienen que cancelar. A esos llamados caseríos que llaman, sí, ¿no? Caseríos muy pequeños que están como en las adyacencias de los municipios. Ajá. Sí, sí. Entonces debería estar que, o sea, según su función, y por ejemplo, un centro comercial, la contribución va a ser mucho mayor, ¿no? Claro. Que un edificio, también dependerá de la zona. Si es una zona, por decir, una clase más baja que una zona con una clase más alta, ¿no? Claro, bueno, en O sea, algunos países se ve En de algunos manera países más... como Colombia se ve, en Colombia se ve eso, las clases sociales del estatus, por ejemplo, estatus, se ven los cobros de servicios más altos y bajos y también la por calidad. Las zonas, la calidad de vida, ¿no? Ajá. La calidad de servicios también. Eso se utiliza mucho. Eso se utiliza mucho en Colombia. Acá como que no sucede eso, ¿no? O sea, acá es algo generalizado, ¿no? Pero sí, en Colombia todo va por estatus. Sí, Estatus social, tienes calidad de servicio y también altos costos económicos en el pago de estos mismos servicios, por así decirlo, porque claro, hacen un estudio socioeconómico. Claro, de igual forma en este capítulo también se resalta algo que ellos definen como reservas de suelos que tienen que tener ya sea las entidades municipales, regionales o nacionales. Estas reservas de suelos tienen que garantizar el desarrollo o amplitud de lo que es la urbanización o una ciudad o un pueblo. Eso es para el uso que se le da, ¿no? Cuando, sí, por ejemplo, a un terreno se le da a futuro un proyecto de un parque o de una cancha deportiva, no se le puede cambiar el uso en este caso, ya que eso está dirigido a eso. Si tú le cambias el uso, por ejemplo, donde iba a construir una cancha de fútbol y le das el uso para algo de salud, tienes que de una vez buscar otra ubicación para claro, esa cancha de fútbol que eliminaste por ese uso de salud que hiciste. O sea, pero claro, eso es como más sencillo, pero o sea, más difícil sería de ver, por decir, poner un hospital a una escuela o cambiar de una escuela a un parque. Claro, creo pero que eso no se más puede que hacer. todo este contenido se desarrolla en el título 6, que habla acerca de eso, habla de que un suelo público tiene que, si es modificado, tiene que ser reemplazado inmediatamente. Automáticamente. Y además, bueno, y esto es algo que sucede mucho en donde vivimos, por lo menos yo hago el comentario de que en la zona donde yo vivo había muchos sitios que se almacenaba alimentos, cuando existía el mercado, club, todas estas cuestiones, eran depósitos, sitios, ¿no? Sí, depósitos, y además era donde se repartía y donde se hacían, es que el gato, donde se hacían distribución de alimentos. Y eran mercados. Hoy por hoy esos mercados se acabaron y tan solo hay actividades, se podría decir que pseudo-militares, no sé. ¿Cómo O sea, se lo convirtieron estudiante? ¿qué? ¿Como un cuartel? Sí, en una especie de cuartel. Ok. Entonces, pues sí, se cambió totalmente la índole de la función del espacio. Se cambió el fin. Ajá. El fin Sí. a lo que está usado el sitio. Ajá, continuando con el título 7, que habla sobre el control de ejecución de edificaciones y urbanizaciones. Bueno, este título comprende más que todo la descentralización y las invasiones, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Luis, con respecto a eso? Bueno, hay varias cuestiones aquí que son importantes y varios detalles. Uno de los primeros es que, comenzando el título, se habla acerca de que el Estado, representado en el Ejecutivo, tiene que tratar de apoyar o aupar al desarrollo de urbanizaciones progresivas, las denominan como progresivas, es decir, que aquellas urbanizaciones pequeñas puedan desarrollarse y formar cuestiones mucho más complejas y con los servicios y todo lo necesario para que se desarrollen todas sus necesidades, ¿no? En este caso, claro. Y eso a su vez evitará la centralización. Hay algo que, bueno, yo les había comentado, más que todo te había comentado a ti, Daniel, acerca de que en el año 1958, luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez,
entra un presidente llamado Wolfgang Larrazábal. Wolfgang Larrazábal lanza un decreto que se llama Decreto de Plan de Emergencia. Este decreto de plan de emergencia era una cantidad de puestos de trabajo. Él dispuso una cantidad de puestos de trabajo, que eran miles de hecho, creo que eran 40.000 puestos de trabajo. Esto hizo que muchas personas del interior del país fueran a Caracas, porque estos trabajos estaban en Caracas. Y dicen que desde aquel entonces, es decir, obviamente antes de Marcos Pérez Jiménez ya había algo de barriadas en Caracas. Hubo una migración pero importante a la punto, ciudad capital, ¿no? Muchos historiadores lo definen como el comienzo de un movimiento masivo de personas del interior del país hacia el centro del país. Y como les digo, la ley establece que más bien el Ejecutivo debe de tratar de evitar estas acciones. Bueno, creo que para esa época la única barriada que había era el 23 de enero, que tenía otro nombre, ¿no? Sí, de hecho no era una barriada, era un complejo de casas que se llamaba 5 de diciembre. Que es actualmente el 23 de enero. 5 de diciembre porque Marcos Pérez Jiménez cada 5 de diciembre inauguraba cuestiones urbanísticas y sí, sectores monumentos y todo eso. Casas nuevas, sí. Okay, entiendo. De igual forma tú ibas a comentar acerca de lo que es sí, bueno, esa problemática desde esa época ha continuado, ¿no? Sí. Ha continuado, y las permisologías del Estado también lo han hecho con las expropiaciones de terrenos, de fincas, de grandes lotes. Este gobierno de ha fomentado la invasión. Claro. Ha fomentado la invasión, entonces ha apoyado esto, y eso ha creado urbanismos no controlados que no respetan esta norma, que no se hace cumplir la norma. Entonces hay un desorden urbanístico donde hay necesidades de salud, necesidades de educación, que se ven afectados una gran parte del país por este apoyo, porque o sea, te apoyan a invadir de espacios privados, y terminan no apoyando estas invasiones, porque ¿qué pasa? No apoyan, y pasa lo de la descentralización que ocurre, que se forman las invasiones, hay desorden urbanístico, y como hay ese desorden urbanístico, el Estado no cumple con lo que debe cumplir, con lo general, lo óptimo para que esas urbanizaciones se den, como salud, como tipo de salud, disculpe Daniel, crece. El problema crece, exactamente, porque ellos no optimizan la cosa, como ubicar sitios de salud, claro, educación, y es que eso, zonas deportivas. El desarrollo urbanístico no es únicamente casas. El desarrollo urbanístico son de infraestructuras en los cuales se puede desarrollar una vida normal, que las personas que vivan para que no tengan que, por ejemplo, en este caso, ir a la ciudad. Sí. En el Vallecito, por ejemplo, aquí en Mérida, en el sector del Vallecito, hay una cierta invasión de terrenos privados, donde esa gente trabaja en el municipio de Libertador, tienen que venir a verse en estados de salud por enfermedades al hospital, no hay ambulatorios, no hay acceso a la educación, tienen que subir y bajar, no hay transporte, ¿sí? Porque las vías están, pero no hay los recursos humanos para que se dé y se cumpla esta normativa urbanística. Y el problema también cuando se centralizan las ciudades y empiezan a crecer los barrios, después ¿cómo haces tú para volver a distribuir esa población? Es muy difícil controlarlo. Por eso es que se refiere a la descentralización, porque cuando ellos apoyan este tipo de actos, deben cumplir con ello para que no ocurra eso que estás nombrando. Claro, y como por ejemplo lo que les había comentado el plan de emergencia, lo más cómico del caso es que este plan de emergencia que dictó Wolfgang Larrazábal duró por algunos meses. Entonces, cuando ese plan de emergencia caducó, aquellas personas que habían ido desde el interior del país a la ciudad capital se quedaron sin trabajo. Y tuvieron que resolver en esas ciudades. Y tuvieron que quedarse, y ahí es donde empieza problemas de trabajo, problemas de, y ya cuando hay problemas de trabajo empiezan a hermanar. Empieza la pobreza, porque ahí es donde la pobreza crece, la delincuencia crece, entonces empiezan a crear problemas de salud, enfermedades, porque en esos barrios, como no hay sistemas de salud apropiados, empiezan las enfermedades, no hay cultura, no hay educación,
y se crea todo. Claro, se minimiza al ser humano, porque a veces no es sinónimo de existir a vivir. Una persona puede existir, pero no puede vivir. No tiene una calidad de Sí, vida. no hay sí, calidad porque de vida. sí, hay personas que solamente existen, porque una persona que solamente está para vivir en un sitio, para alimentarse y ya, pero que no puede desarrollarse de manera efectiva, es una persona que No, vive claro, porque no cultura. aporta nada Claro. no aporta nada a lo cultural, ¿sabes? El título 8 es acerca de la defensa y mantenimiento del orden urbanístico, y aquí hay varios detalles importantes de igual manera. En lo que es el artículo 102 se establece que una vez uno haya adquirido un bien o haya hecho la construcción de algún inmueble, Okay. es necesario especificar para qué se va a ¿Para hacer. qué fin? Sí, va ¿para a qué estar? fin Ok. se construye este inmueble? Sí, porque hay muchos que construyen para, en este caso, viviendas, ¿no? Y después se les cambia el tipo como para oficina, Sí. o local comercial, o laboratorios Sí, médicos, etcétera. y esto suele tener consecuencias en el caso de que, es decir, no, por lo menos en el municipio Libertador no paga lo mismo una persona que tenga un negocio a una persona que tenga una casa, Sí, claro. en cuanto a los servicios. Sí, y porque toda el esa consumo de cuestión. servicios es diferente. Claro, y no es solo por el punto del hecho de tener un negocio, es distinto pagar el punto del agua en un negocio a pagarlo Ok. en una casa. Entiendo. Que sería comercial y Sí, comercial, Comercial y natural. natural. Ajá. Entonces, en este caso, cualquier persona, no necesariamente debe ser un fiscal o no necesariamente debe ser una persona de algún organismo nacional, sino cualquier vecino puede, ya sea notificar al organismo que compete esta acción, notificar que está pasando. Claro, que se le está dando un cambio de fin Sí. a esa edificación. Sí, cualquier persona puede hacer la demanda. Oye, tú nombraste ahí en el capítulo 8 del que estamos discutiendo, de que esto también se ve a la ordenanza y a la El limpieza, mantenimiento Bueno, y es urbanístico. que de hecho, el solo hecho de que usted, como le digo, que usted defina lo que usted va a construir, ahí eso ya, el pago del mantenimiento, el pago de todas esas cuestiones es distinto. Sí, bueno, en Mérida, bueno, ahorita últimamente, gracias a Dios, el mantenimiento estaba al día, ¿no? Lo que es mantenimiento urbano, de aseo, ha estado... Y en este título también le dan un espacio a la comunidad para que, o sea, Tenga voz. tenga voz en el mantenimiento y defensa del urbanismo. Claro. Ellos tienen un espacio. Además que es el mantenimiento del urbanismo tiene que ser una acción de todos. Sí, de todos. claro, Tiene claro. que ser respaldo del nivel público, privado y todo Y en lo defensa, demás. Luis, ¿a qué te refieres con este tema? En defensa en seguridad. En defensa sí, también. Seguridad. Se puede referir a lo que es la seguridad y también al cumplimiento de lo establecido. De lo Ok. establecido de una manera pues regular. De repente vigilancia privada y Sí. vigilancia del Estado, ¿no? Sí, Como que son parte de los policía. mismos servicios. Ok. Son parte de los mismos Bueno, yo creo servicios. que con esto ya culminamos lo de la norma. Ajá, bueno, podemos extender un poquito hasta el título 9 que habla de las sanciones si no se cumplen esto que hemos dicho. Ok. O sea, las todo lo sanciones. que hemos El hablado. incumplimiento de todo de esta norma pues lleva a cabo sanciones como multas, como estatus de pausa en las construcciones o Y no, y hay mantenimientos, casos en los que arreglos hasta un fiscal puede tomar el caso y... de hipoteca, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Pueden haber casos... Lo que pasa es que también estamos hablando del año 1983, donde las bueno, circunstancias eran un poco Pero distintas. hemos hablado que esta norma no se ha actualizado, siguen desde Con hace referencia a muchos años. eso, en el título 11 se hacen las últimas especificaciones de lo que es la ley, donde también se detalla que, bueno, lo que ya hemos visto en la clase de Derecho Aplicado, que todas las leyes anteriores a esta quedan nulas y que entra en vigencia esta ley a partir del año 1987 y a Ok. partir de la firma del presidente de aquel entonces, Lucinchi. Ok. Bueno, muchachos, con esto concluimos. Sí, esto, con ¿no? esto concluimos de la manera más detallada posible que pudimos. Si los compañeros hacer- quieren agregar algo, pues Sí, lo cualquier- aceptamos como algo Sí, pero objetivo. siempre el objetivo de nuestra actividad fue que fuera de una manera amena, que la discusión fuera fluida y que además fueran de puntos de vista. Aquí ninguno de nosotros es abogado, pero tenemos algún conocimiento. de estas normas para También ver cómo notar qué importancia tiene esta ley en la ingeniería, ¿no? Claro, y cómo además se aplica. que también la mayoría de podcasts van dirigidos a una población y determinada. a una problemática, a una Sí. necesidad.
Por ejemplo, lo que tenemos aquí en la urbanización Las Tapias, ¿no? Esa problemática de que tú ves aquí lo urbanístico muy ordenado, con un mantenimiento y una defensa. Armonía. Esa ¿Por qué armonía, no hace esa armonía, flashbacks de una vez? y ya se lo mostraremos. Y de aquí mismo tenemos una vista donde ocurre ese urbanismo, Los donde dos casos. Las diferencias, Las no las dos diferencias. caras de la moneda. sí, las dos caras de la moneda, donde se ven esas diferencias, donde sí se cumple cierto tipo de normas, Se armonizan. donde sí armoniza, donde sí hay cumplimiento de no el impacto ambiental, y donde sí hay esos riesgos de construcciones, donde pueden ocurrir desastres naturales, pérdidas de vida. Y que además de ellos, muchos fueron las invasiones. Exactamente. Bueno, Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias a Estamos ustedes hablando. también. Daniel, Dale. nos vemos. Ay, qué puta, a mí se me